Este segmento de economía, por ende está con nosotros en comunicación telefónica ya nuestro profesor catedrático y contador y especialista en economía, Luis Laferrier. ¿Cómo le va, Luis? Buenas tardes. Hola, Genaro, buenas, ¿cómo va? Bien, pasados por agua todo. ¿Cómo lo pasó allá en Paraná? Que cayó una granizada tremenda. No tenía noticia, ¿eh? Allá estuvo tranqui, llovió nomás o no ni... Sí, poco, pero sí, tranqui. Acá, Está lindo, acá está nublado, pero lindo. Acá llovió bastante, no llovió tanto en realidad, granizó en madrugada del día martes, para amanecer martes, dejó destruido muchos lugares, acá granizo muy grande, así que bueno, variando la No. situación. Pero bueno, me alegro que allá no haya pasado a mayor. Bueno, charla de economía del día de la... El granizo mayor viene del modelo económico y de la política económica. Esos granizos están destruyendo la sociedad. Ahí bueno, ahí está. Vamos a hablar entonces, ahora habíamos iniciado hablando de las empresas, de entender el modelo exportador, rasgos principales que se explican en el actual modelo neocolonial para comprender mejor dónde estamos y hasta dónde vamos. Luis, adelante nomás con el tema del día de la fecha, ¿no? Cuando... Sí, Genaro, yo decía ampliar un poco más lo que comenzamos a hablar la semana pasada, para poder comprender mejor la realidad. Muchas veces lo que vivimos en otro momento ayuda, por lo menos en parte, a entender lo que estamos viviendo hoy. Yo había dicho que en general la evolución de las sociedades dentro de este orden social capitalista obedece a ciclos de largo plazo, donde hay ciertas estructuras dentro del sistema capitalista, ciertas estructuras económicas y sociales que van caracterizando la realidad, el movimiento económico, social y político. Y nosotros vivimos cuando se reorganiza, cuando se organiza, mejor dicho, la nación, lo que se llamó el modelo agroexportador. Lo mismo inclusive señalaste algunas características, cómo funcionaba ese modelo. Bueno, era un país que se inserta dentro de la División Internacional del Trabajo, donde ya existía un sistema mundial capitalista, donde entramos como países proveedores de granos y carnes, de materia prima, porque había un país que era hegemónico dentro del mundo capitalista, que era Inglaterra, que donde se desplegó la revolución industrial y que tomó como tarea fundamental la producción manufacturera, pero que a los efectos de su crecimiento iba necesitando cada vez mayor cantidad de alimento y de insumos para su materia, para su industria. Y Argentina, pacificada, entre comillas, después de la lucha intestina entre provincia y capital federal, unificada y organizada, se va a insertar en ese modelo como país proveedor de materia prima. Es decir, ante la demanda tan importante de grano y carne, nosotros teníamos un territorio apto para esa producción y llamémosle la clase dirigente, los sectores dominantes en ese momento, optaron por hacer tal vez la salida que más les interesaba a los dueños de la tierra y a los capitales ingleses que venían a invertir, y es que nos especializáramos en la producción de granos y carne. Eso significaba tomar un camino diferente al de otros que optaron por industrializarse, es decir, hacer una diversificación de su actividad económica. Nosotros, en la especialización de producción de granos y carne, se fue ampliando la frontera agropecuaria, fue aumentando la producción, pero para exportación. Y todo lo que era procesado, elaborado, se importaba de Inglaterra. Era un modelo muy elitista porque los principales beneficiarios eran un sector muy reducido, le llamaban oligarquía terrateniente, o sea, los dueños de grandes propiedades de tierra, y el capital inglés, el capital extranjero, que eran los dueños de los bancos, de los puertos, digamos, de las actividades vinculadas a ese modelo, ¿no? Hay una alianza entre, entre los sectores oligárquicos y los capitales extranjeros. Ahora, había un gran ausente entre los beneficiarios, que eran en general los trabajadores y fundamentalmente los productores del campo y los trabajadores rurales, que eran sometidos a condiciones de trabajo, bueno, muy intensas. Y sin embargo, a pesar de todo ese modelo que era muy desigual, muy elitista,
Sin embargo, bueno, se fue extendiendo la red de ferrocarriles por todo el territorio, muy deformada, ¿no? Porque estaba el centro en Buenos Aires y se extendían para todo el territorio para sacar la materia prima, llevarla al puerto y exportarlo, ¿no es cierto? Y a partir del puerto también colocar la manufactura inglesa. Esas vías del ferrocarril serían hoy, entonces, los temas de la coparticipación, ¿no? Como para graficarlo de alguna manera, sigue siendo lo mismo, ¿no? Sí, no se entiende muy bien, sale medio deformado la voz. Perdón. Decía que Sí, ese tema de la vía del tren que está hablando vos en la parte más colonial, esto, se traslada al día de hoy con la coparticipación que reciben de las provincias de Buenos Aires, ¿no? sí, en realidad se organizó el país con una constitución que decía que teníamos una forma de gobierno republicano y federal, cuando en realidad no era federal, sino era muy unitario. Estaba comandado por el puerto de Buenos Aires, que tomaba la situación privilegiada y que se quedaba con la renta del puerto, ¿no es cierto? Es decir, que era de intermediario entre lo que llegaba de afuera y lo que salía del país. Eso le dio siempre un beneficio adicional, ¿no es cierto? Lo que llaman la oligarquía porteña. Pero de todas maneras, el modelo fue generando condiciones para que se empezara a producir la industrialización de ciertos bienes, la carne a través de los frigoríficos, el azúcar para el ingenio, los molinos harineros. Es decir, hubo por lo menos un crecimiento económico que llevó a que también empiece a expandirse la clase media, impulsada por gran parte de la inmigración de países europeos, pero de todas maneras un modelo muy elitista y muy concentrador, ¿no es cierto? Los trabajadores trabajaban sin demasiada protección o sin ninguna protección laboral, jornada muy intensa de trabajo de 12 a 16 horas diarias todos los días, sin descanso, con pagos muy bajos. Bueno, ese modelo fue transformándose a medida que, por un lado, se fue democratizando más el país, se permitió el voto ampliado y no el voto selectivo que había después de la ley Peña, y eso permitió entonces que la clase media comenzara a tener cada vez mayor importancia, mayor presencia, pero también un modelo muy elitista. Ese modelo entró en crisis con la crisis del 30, porque en el mundo cambió, ya no demandaban tanto insumos, ¿no es cierto?, tanto grano, tanta carne. El modelo cambió y bueno, empezó otra forma de funcionamiento donde se empezó a producir dentro del país lo que antes importaba, ¿no es cierto? Y eso generó industria, comercio, una clase media mucho más expandida, el modelo de industrialización por excepción de importaciones. Ahora, este modelo que llegó hasta mediados de los años 70 comenzó a ser destruido con la última dictadura y terminó arrasado después hasta fines de siglo. Y empieza a desplegarse otro modelo, eso es lo que yo quería señalar. El modelo actual, que se despliega a partir del año 2003, más o menos después de la crisis de cambio de siglo, pero tiene características en parte similares al modelo agroexportador, en el sentido que es un modelo que está orientado a lograr la mayor cantidad de producción para exportar. Es decir, acá no interesa tanto el mercado interno, sino exportar. Pero a diferencia de ese otro modelo anterior, esto es mucho más concentrado en un puñado de actividades, lo que llamamos los agronegocios, que son la producción masiva de transgénicos, la monoproducción de transgénicos, con uso masivo de tóxicos, que va terminando con la diversidad productiva en el campo y como además es un modelo muy concentrador, expulsa población muy maquinizado. Entonces, esto hace de que la gente, bueno, se agolpe en la zona urbana, donde tenemos más del 90% de la población viviendo en zona urbana, cuando tenemos un territorio tan amplio, pero además son actividades, además de eso está la mega minería, está el fracking para la extracción de petróleo y gas, que son actividades muy extractivas, muy contaminantes, y están todas en manos de grandes corporaciones extranjeras. Entonces, ¿cómo funciona este modelo, esta realidad? Y es que se priorizan estas actividades que tienen como fin sacar recursos, depredar los bienes comunes, contaminando mucho, para exportar a los países dominantes, a los países centrales. Entraría dentro de la economía keynesiana, esto del periodo entre el 2002 para adelante, 2001 más o menos, 2002, Roberto Labaña. La economía, ¿cómo decís? Perdón, decía yo, si arranca ahora de esta manera el modelo keynesiano, un periodo más de periodo keynesiano o neo-keynesiano, para decirlo de alguna manera, ¿no? Con el inicio con Roberto Labaña sería, ¿no? No, en realidad no es un modelo, digamos, no es un modelo keynesiano típico, ¿no es cierto? Porque
este nuevo modelo, esta nueva forma de funcionamiento pasa por distintas etapas. La primera etapa está bien la etapa más favorable, más beneficiosa, porque se dieron ciertos elementos que favorecieron ese crecimiento por una gran demanda de soja, por precios internacionales muy elevados en ese momento, y que porque además salíamos del pozo, entonces cualquier incremento en la producción producía mejora en los ingresos y en la demanda interna. Pero de todas maneras no cambió la estructura que vino heredada de los años 90, todo lo que se destruyó de la industria. O sea, se sigue siendo un país con una industrialización muy limitada y con la apertura externa, en lugar de nosotros producir la mayor parte de lo que consumimos, lo estamos importando. Eso nos hace un país muy vulnerable, ¿no es cierto? Pero además, una de las diferencias más grandes es que un país que ha sido sometido a un proceso de endeudamiento vergonzoso, porque la deuda que se le hace asumir al pueblo argentino, al Estado y al pueblo a través del Estado, es una deuda fraudulenta que nunca la recibió el pueblo argentino, que la vino pagando con esfuerzo más de 10 veces y que cada vez paga más y cada vez debe más. O sea, es un tributo a los usureros internacionales que no corresponde. El Estado, es decir, ¿cómo funciona esto? Los grandes concentradores de la riqueza en la Argentina ganan en pesos, son los que más ganan, la riqueza está muy concentrada en Argentina, son los que más ganan y ganan en pesos. Pero para llevarse la ganancia afuera, tiene que cambiarla por dólares, porque afuera el peso argentino no vale, ¿no es cierto? Tiene que cambiarla por dólares. Entonces los dólares no alcanzan nunca. Por eso promueven exportar más para ver si conseguimos dólares para poder conseguirlos para que se los lleven. ¿Y qué pasa cuando no, la forma de conseguir dólares es exportando más de lo que importamos, ¿no es cierto? Pero los dólares no alcanzan. Y los especuladores que vienen a ganar especulando Se quedó callado, Luis. Ahí se cortó la comunicación. ¿No me escuchás? Ahora, ¿Se cortó? ahora sí te escucho. Ahí se cortó un segundito. Sí, no sé, cada vez que hablo mal de la especulación financiera y de la usura internacional, vos me cortás el micrófono. No sé la casualidad, ¿viste? Yo no tuve nada que ver. Un tipo de peluca con un traje acá y desenchufó el micrófono. Sí. Bueno, el tema es es que nosotros estamos sometidos a capitales especulativos y financieros que ganan mucho en la Argentina y también al poder de las grandes corporaciones que dominan los mercados y que ganan mucho en la Argentina. Pero como te decía, ganan en pesos y para llevárselo afuera tienen que llevárselo en dólares. Cuando los dólares no alcanzan, no se lo pueden llevar. Entonces el Estado pide prestado al exterior para que haya dólares, para que los especuladores se los lleven y se los lleven barato. Y cuando se llevan esos dólares, los especuladores, no queda nada. Entonces ahí aumenta el valor del dólar. Y cuando aumenta el valor del dólar, el que quedó endeudado es el Estado, es decir, el pueblo argentino que no recibió nada de beneficio. Entonces esto es lo que nosotros decimos cuando señalamos, ¿no?, que es una deuda fraudulenta que fue investigada por la justicia, se demostró que era ilegítima y fraudulenta y que no debería pagarse. Sin embargo, se pagó más de 10 veces y se sigue pagando. Entonces esto es uno de los problemas que genera después crisis muy fuerte, porque si el dólar no hay y el dólar sube, cada vez que se devalúa el peso frente al dólar, hay una inflación fenomenal. Y esa inflación ha sido el mecanismo que ha permitido que esas corporaciones sigan ganando a costa de empobrecer al grueso de la población que cada vez tiene que pagar más teniendo menos ingresos, ¿no es cierto? Entonces, esta es un poco la dinámica de este modelo. Es un modelo muy concentrado, modelo dirigido hacia las exportaciones, pero para generar dólares para que se los lleven los especuladores. O sea que yo en un principio llamo un modelo de saqueo y corrupción, porque por un lado saqueo de riqueza financiera, es saqueo de riquezas productivas, materiales, y esto solamente es posible porque hay una camada de dirigentes políticos de los principales partidos que aceptan entregar los recursos sin recibir nada a cambio y no lo hacen gratuitamente. Es decir, la corrupción es un poco la moneda de cuenta que explica por qué nosotros entregamos recursos sin recibir nada. Entregamos recursos a pesar de que genera desempleo, a pesar de que genera contaminación, lo seguimos entregando. Este es un poco el modelo, un modelo que no va a cambiar
la realidad económica y social si no cambiamos el rumbo. Es decir, si nosotros seguimos haciendo más de lo mismo, va a haber cada vez más depredación de territorio, cada vez más saqueo de recursos, cada vez más especulación y fuga de divisa, y cada vez la contrapartida de eso es que, bueno, cada vez hay más pobres, cada vez hay más indigentes. Es decir, hay una lógica, ¿no es cierto?, que explica cómo funciona este modelo, y si no lo cambiamos estructuralmente el modelo, no hay posibilidades de que cambien los resultados. Esto es lo que yo he insistido muchas veces en estos programas, que vos me permitís, ¿no es cierto?, explicar, de que gente que piensa de que hay que hacer esfuerzos, porque si no hacemos esfuerzo no vamos a cambiar, resulta que no tiene por qué hacer esfuerzo el conjunto de los trabajadores, no tiene por qué hacer esfuerzo los jubilados, no tiene por qué hacer esfuerzo los consumidores, las amas de casa, que han venido haciendo esfuerzos durante todo este siglo para que se lleven toda la riqueza, y ahora le dicen que tiene que seguir haciendo esfuerzo porque después va a venir el bienestar, y no va a venir. Cada vez vamos a estar en una situación de malestar. Esto es un poco una síntesis de lo que quería conversar, Genaro. Excelente, excelente. Bueno, Luis, siempre es un honor para nosotros tenerlo acá con nosotros y escucharlo, su sabiduría y su conocimiento, y seguramente ahora entre lunes y martes nos ponemos de acuerdo para otra charla la semana que viene, eligiendo un tema nuevo y exponiéndolo al aire. Siempre bueno, dejando... Genaro, yo lo único que recomiendo es si tenés algún chiste como para terminar los programas, porque si no, ¿viste? Van a decir, oh, esto tiene... Pero lo que pasa es que hay que ser crudo para analizar la realidad con objetividad, ¿viste? Porque para el verso ya lo tenemos a toda la casta política y el lacra que nos gobierna, ¿viste? Vos sabés que estoy teniendo un problema para identificar qué quiere decir casta, porque al principio me dijeron una cosa, pero ahora veo otra. ¿Viste cómo nos engañaron, eh? Y vos lo que lo votaste con tanta alegría. Luis, un abrazo muy grande para vos. Cuídate mucho vos. Un abrazo para vos también. Gracias, Genaro. Un abrazo. Ahí está. Estuvo Luis Laferrer, nuestro profe en economía.